todos y todas. Bueno, hoy vamos a dar comienzo al cuarto módulo, penúltimo módulo del año del curso universitario, el 12º curso universitario en actualización en anestesiología y medicina perioperatoria. El tema que hemos elegido para hoy, ustedes saben que cada hospital siempre hace una propuesta temática. La propuesta que hemos hecho para este cuarto módulo, en representación del Hospital Centenario, es anestesia inhalatoria y bajo flujo. Para ello, hemos convocado al doctor Héctor Dakov, que es de la Asociación de Anestesia Analgesia de Buenos Aires. Lo conozco hace más de 30 años. Hemos andado mucho tiempo en diversos cursos. Hemos estado en Nada, pero no, hemos estado compartiendo reuniones en Argentina y en el exterior. Héctor trabaja en el Hospital Garrahan y en el Hospital El Cruce de Buenos Aires. Mucha experiencia en trasplante hepático. Y fundamentalmente, Héctor, que para los que nos conocemos hace muchos años, para nosotros es Cacho Dakov, ha trabajado en todo lo que es la normatización en anestesiología, las normas IRAM. Todo lo que ustedes ven y observan sobre determinados circuitos, sobre determinadas piezas, determinadas roscas en los paneles, todo eso fue trabajado y normatizado, y Cacho fue el que llevó adelante, el responsable de llevar adelante todo ese tipo de normatización. Conoce muchísimo, conoce todas las mesas habidas y por haber en el país. Antes que ingrese una mesa a la Argentina, él es uno de los que utilizan como consultores, y nos pareció la persona más indicada en este momento para dar esta charla a ustedes que están en formación, porque aquí lo que veo son hoy todos alumnos de la carrera, y para aquellos que están siguiendo la charla, para los colegas, para los anestesiólogos, para las anestesiólogas que están en este momento escuchando la charla. También es la persona que nos pareció que es la indicada para este tema. Así que no me quiero extender más y te paso la palabra. Bueno, antes que nada, buenas noches a todos y muchas gracias por venir. Y a vos particularmente te quiero agradecer otra vez que me hayas invitado para estar acá. Para mí es un placer volver aquí a Rosario, y veo todo lo que están haciendo ustedes y realmente es excelente, es muy bueno. Uno ve acá, los ve a todos ustedes y ve cómo están trabajando y cómo se están formando. Y bueno, uno que ya tiene muchos años ve que están muy bien, que van por el buen camino. Así que bueno, les agradezco mucho. Vamos a ir de lleno ya a esto, así no se nos hace largo esto. Esta parte vamos a tratar de que sea más corta. Eh, un poco lo que voy a hablar hoy es lo que volví a hablar después de muchos años, este año en la Asociación de Buenos Aires para el curso de especialista, también en la parte de fármaco. Yo siempre di durante 10 años física aplicada, estuve como coordinador de física aplicada, y ahí es donde hablaba mucho más de las máquinas y todo eso, pero bueno, vi que hay un gran vacío en lo que es anestesia inhalatoria. Como nosotros tenemos rotantes de todos lados, y uno cuando empieza a hablar con la gente y ver cómo nos manejamos con una anestesia inhalatoria, hablemos si quieren de la parte inhalatoria, si después la hacemos balanceada, combinada, etcétera, etcétera, ya sabemos que es la otra parte, pero con lo que respecta a la anestesia inhalatoria, uno siempre pretende al menos que conozcan lo que ustedes usan todos los días, porque si no, lo único que estamos haciendo es abrir un vaporizador, saber que es el 2%, y cuando uno les pregunta el 2% de qué,
Y ahí empiezan muchos a titubear. El 2%. ¿Pero el 2% de qué? Cuando yo abro un vaporizador y pongo al 2%, ¿qué es? ¿Qué me está entregando? Pueden equivocarse, están en la etapa donde se pueden equivocar o donde no pueden saberlo. Para eso tratamos de que estén aquí y que vean esto. Cuando nosotros abrimos un vaporizador y ponemos, por ejemplo, el dial al 2%, nos está entregando el 2% de la mezcla de gases que estamos mandando. Si estamos mandando 1 litro de gases, que puede ser oxígeno, una mezcla de oxígeno y aire, el 2% de ese litro es anestésico. ¿Pero cómo? Y aquí viene la otra cosa. ¿Cómo? Entonces uno les enseña, ¿qué es ese aparato? Un vaporizador. Y si es un vaporizador, ¿qué hace? Vaporiza. Convierte el líquido en vapor. Entonces, si me da esto que parece así una perogrullada, pero es así. Y estamos recién empezando con el vaporizador. Todavía no entraron los gases al circuito, no empezaron a dar vuelta, el paciente todavía no intervino, no captó nada. Eso sigue. Pero ¿saben cuál es lo bueno de todo esto? Que todo es predecible. Si conocemos algo de la farmacocinética, no mucho, las cosas básicas y elementales, sabemos todo lo que va a pasar. Nosotros vamos a predecir qué va a pasar con la concentración de tal cosa en el circuito. Y eso es lo que tiene esto y que lo hace predecible. Inclusive, el gran limitante que vamos a tener para todo esto también, y es bueno decirlo, y que por ahí para ustedes no en todos los lugares se dispone de un analizador de gases anestésico. Y ese es el gran limitante para hacer esto de lo que vamos a hablar ahora. Pero, ¿por qué uno le hace hincapié también? Porque uno ve que en muchos lugares de trabajo tienen analizadores de gases, pero se sigue usando determinada cantidad de litros, se sigue abriendo el vaporizador, todavía seguimos, ¿a cuánto está? Y está al 2%, porque el vaporizador está al 2%. Pero cuando hoy no tomamos como referencia para saber a cuánto está el sevofurano, por ejemplo, hablo del sebo porque es el que más usamos. Vamos a tener que ver, lo que a nosotros nos importa no es a cuánto está el vaporizador, sino cuál es la fracción expirada del anestésico. Así que bueno, un poquitito para introducción de esto, para que empiecen a optimizar, porque en nuestro país, desgraciadamente, todavía no le damos mucha importancia, primero al costo. De todos los insumos que usamos de hospitalarios, anestesia es uno de los más caros y dentro de ellos el anestésico inhalatorio. En otros países del primer mundo, como Estados Unidos, por ejemplo, no saben lo que cuidan el costo de los anestésicos, a tal punto que todavía siguen usando muchísimo el óxido nitroso y el isoflurano. ¿Por qué? Porque el sebo y el deflurano es caro. Y nosotros abrimos un vaporizador y le damos. Y un flujo que ni les cuento, con un flujo por eso se gasta, ¿no? Y la otra parte que hoy está por arriba quizás de lo que es el costo, es la contaminación. Cuando al principio, hace muchos años atrás, hablábamos de la polución ambiental referido al área quirúrgica, sobre todo al quirófano, por la inhalación crónica de trazas de anestésico y la repercusión que esto podía tener en el personal de salud. Bueno, esto hoy está, pero es mucho más importante y le están dando haciendo mucho más hincapié en la polución atmosférica por el efecto invernadero que tienen algunos anestésicos. Por ejemplo, el óxido nitroso que ataca mucho la capa de ozono, tiene mucho efecto invernadero y tarda en degradarse en la atmósfera 114 años. Obviamente, la contribución del óxido nitroso de uso anestésico no alcanza el 1%, más se contamina por el que provienen de los fertilizantes, por ejemplo. Pero hay otro anestésico que está muy hoy en esta discusión, que es el deflurano. Porque el deflurano tiene un efecto 2.500 veces superior al dióxido de carbono con respecto al efecto invernadero de la capa de ozono. A tal punto que hay países que ya han dejado de usarlo. Por ejemplo, Escocia. Y en otros están en discusión. Claro, uno la pregunta que se hace, ¿cómo lo usan? Yo usé 3 años de fluorano haciendo todo circuito cerrado y la verdad que lo que se gastaba, lo que se liberaba a la atmósfera, creo que es nada.
Y mucho tiene también que ver con esto. Por eso los consejos que están dando es que difícilmente en el corto y mediano plazo podamos prescindir de los anestésicos inhalatorios. Entonces lo que se está buscando es empezar a hacer esto. Tratar de disminuir lo que se pueda los flujos para contaminar menos y nosotros tener un plus más, gastar menos. Yo lo que les quería dejar, porque este es un curso que es gratis, que está patrocinado por la Fundación de los Pacientes. A ver si puedo ir un poquitito más arriba. Esta es la Fundación por los Pacientes. Hoy que se habla tanto de la seguridad del paciente, esta fue una de las primeras fundaciones que se ocupó de eso. Y está patrocinada por la ASA, por la Sociedad Americana de Anestesiología. Y fue una de las primeras. Y realmente es muy interesante lo que se publica aquí de anestesia. Y bueno, ahora han hecho este curso, también patrocinado por la Universidad de Florida, y que es gratis, y que este curso está explicado y ustedes interactúan. Pero nosotros, está ahí la página, esto va a quedar acá, pero nosotros hoy vamos a usar el simulador sin la guía, que es, perdón, este que está acá. Esto que está acá. Ahora después vamos a jugar con esto y un poco con el video de lo que hicimos hoy a la mañana, alguna parte, porque todo no se puede. Pero bueno, vamos a empezar a hablar un poquitito. ¿Por qué pongo esto? Porque de todo lo que vamos a ver acá, cuando hacemos un flujo muy bajo y en algunos casos un circuito cerrado, ¿cuándo es circuito cerrado? Cuando el flujo de gas fresco, sobre todo el oxígeno, es prácticamente el que consume el paciente, el metabólico. O sea que la reinhalación de todo lo que el paciente, de los gases que el paciente exhala, lo vuelve a reinhalar casi en un 100%. O sea que la recirculación es casi completa. Entonces, dos puntos que hay que tener en cuenta acá es el oxígeno y el anestésico para monitorizar. Porque son los dos parámetros que van a variar mucho, salvo, como vamos a ver después, tengamos alguna máquina como las que ya les voy a mostrar. Pero si no, sepan que esta técnica se puede hacer con cualquier máquina de anestesia. De hecho, nosotros lo hacíamos el método de Lowe, inyectando el anestésico líquido en la rama expiratoria del paciente, después de sacar la fórmula de cuál era la cantidad de anestésico líquido que teníamos que inyectar en la rama expiratoria, en la raíz cuadrada del tiempo, en el minuto 0, 1, 4, 9, 16, 25, y así seguíamos, ¿no? Y le dábamos el consumo metabólico. En la época no existía el oxímetro, en fin, por ejemplo, bueno, había que hacer otras cosas ahí para asegurarse de esto, de que no pasen algunas cosas que sí ahora pasan, pero como sabemos qué es lo que pasa, y nosotros nos valemos de eso para manejar las cosas mejor que lo que hacíamos antes, en cuanto a cómo manejar, por ejemplo, la FiO2 en un circuito cerrado, o casi cerrado, o flujo mínimo. Para entrar en la clasificación, cuando hablamos de bajo flujo, estamos hablando de flujos debajo de 1 litro. Cuando hablamos de flujos mínimos, estamos hablando de 500 mililitros, y cuando hablamos de circuitos cerrados, cuando le damos el consumo metabólico de oxígeno y de anestésico. A su vez, dentro del circuito cerrado puede ser cuantitativo, que era cuando hacíamos los cálculos para darle la cantidad, o cualitativo, que es lo que hacemos hoy por objetivo. ¿Cuánto queremos tener expirado el anestésico? Y vamos a tratar de llegar a eso. ¿Cuánto queremos tener de FiO2? Y vamos a tratar de llegar a eso. Bueno, vemos después cómo llegamos a eso. Entonces, las dos cosas. Yo les dije recién que un requisito que por ahí no todos disponen, que es el analizador de gases. ¿Por qué pongo esto? Porque así como les dije que cuando vienen los residentes de todos lados, de todo el lado del país, de la ciudad de Buenos Aires, de la capital, del Gran Buenos Aires, de todos lados, y uno comprueba, desgraciadamente, ¿de qué disponen? Les pregunto qué máquinas tienen. Hay gente que tiene máquinas como tienen acá, Drager, también combinadas con máquinas con fuelles. Después vamos a ver todo eso, qué diferencias hay. Y entonces cuando empezamos a hacer, porque siempre hacemos, todos los días hacemos esto, y les voy remarcando lo que pasa, y les pregunto,
¿Ustedes tienen analizador de oxígeno? No, tenemos en una máquina algunos. No, en otra no anda. ¿Y hacen anestesia igual con esa? Y sí. Entonces yo les pregunto, ¿ustedes largarían una anestesia general sin el oxímetro de pulso? ¿Ustedes largarían una anestesia sin oxímetro de pulso, una anestesia general? ¿Hoy? No. Entonces, ¿por qué se larga sin el analizador de oxígeno? Y como vamos a ver acá, la Federación Mundial, que es la más laxa, porque acá tiene que recomendar para países de África, todo, que por ahí no tienen ni siquiera un oxímetro de pulso. Entonces, por ahí le da un poquitito menos en cuanto a recomendación, la monitorización del oxígeno. O sea, el monitoreo básico que va a dar la Federación Mundial, la ASA, la CLASA, como vamos a ver nosotros ahora, la Federación, el monitoreo básico es primero monitorizar la oxigenación del paciente, después la ventilación. Como vemos acá, la World Federation, o sea, la Federación Mundial, pone recomendados, muy recomendable. La ASA, no sé si vieron acá cuáles son las recomendaciones. Se recomienda que la concentración del oxígeno inspirado debe ser monitorizado siempre. El oxígeno debe ser, la oxigenación debe ser monitorizada por 2 métodos, lo van a decir todo. Por la oximetría de pulso y por midiendo el oxígeno que se le entrega. Si ustedes ven algunos fallos, al menos de Capital Federal, que ha habido desastrosos, que has tenido sentencia firme, que porque ha habido un evento crítico con la muerte de un paciente, porque se intubó mal, la sentencia no es porque no lo intubaron, porque la intubación fue en esófago. ¿Saben cuál es la sentencia? Porque no se lo oxigenó al paciente. Porque no se lo oxigenó, no porque lo intubaron mal. Bueno, entonces, debe oxigenarse, debe monitorizarse, esto es la Federación Mundial, la ASA, objetivo 1, oxigenación, gas inspirado. Bueno, estas son las normas que lo que habla de cuáles son las diferencias entre una recomendación, un estándar, en fin, cómo se maneja. Hay que leer un poquitito más, es muy interesante esta fundación. Y aquí están las guías, porque ustedes van a ver, nosotros por ejemplo tenemos normas que hablan del debe, debería, el podrá. Eso ya no se usa más, porque el debe es como una obligación, como si algo tuviese un carácter de ley, y nosotros son cosas que no tienen carácter de ley. Si bien nosotros tenemos reglamentaciones o decretos que vienen del Ministerio de Salud, por ejemplo, uno es este, que vamos a ver, pero hoy se trata de hacer que si es algo que es muy recomendable o se recomienda que las diferencias que hay entre una cosa y otra. Bueno, las normas de vigilancia transoperatoria, esto es lo de federación, y esto sí es una resolución del Ministerio de Salud que sigue vigente hoy en día, sigue vigente. Y si ustedes ven, volvemos a lo mismo, porque está todo tomado de los mismos lugares, por eso que se repiten, y seguimos así. Entonces, por eso es que debemos ser muy cuidadosos y disponer de un analizador de oxígeno, porque después vamos a ver nosotros qué puede pasar si no tenemos un analizador de oxígeno. Y los analizadores de oxígeno, ¿cómo son? Generalmente los más comunes que ustedes habrán visto es esto. Esto es una celda galvánica que hoy por suerte está siendo reemplazada por otra tecnología. La celda galvánica es una reacción electroquímica, y generalmente es un cartucho con un gel que provoca una reacción electroquímica en contacto con el oxígeno, y eso da una señal que es captada y bueno, se traduce en la fracción inspirada de oxígeno. Esta celda galvánica, como les dije recién, es como un gel, y esto se va consumiendo, por eso esto dura unos meses. Pero otro de los inconvenientes que tienen es esto, que los electroquímicos tienen un tiempo de lectura que son mucho más prolongados. Por eso este tipo de tecnología ustedes los van a encontrar solo en la rama inspiratoria, o sea, ustedes van a, que es válido obviamente, pero lo van a poder ver solo en el oxígeno inspirado. En cambio, hoy, cuando ustedes tienen las máquinas que ya
no ven esto y ya ven en el monitor que junto con los gases tienen el oxígeno y tienen tanto el oxígeno inspirado y el oxígeno expirado, ¿por qué? Es por esto, porque son paramagnéticos y el tiempo de lectura son de 100 a 400 milisegundos, muchísimo más rápido que los otros, por eso nos permiten también dar tanto en inspiración como en expiración. Y la ventaja que tienen esto que no se agotan, tienen una vida útil de mínimo 10 años, con lo cual nos cambia completamente en la monitorización. Y las otras realmente son también para medir no solo el oxígeno, sino también otros gases que no están hoy en día en uso clínico, al menos en anestesia, ¿sí? en otros estudios o en otras mediciones. Y ya para ir de lleno, porque después vamos a ir al simulador, es un poquitito para hablarle no sé si lo alcanzan a ver bien, pero algunas propiedades de los anestésicos. Yo sé que hay muchos números acá, pero pueden impresionar. Pero miren, el punto de ebullición de los anestésicos, acá lo tienen. Si se fijan, de todos los que usamos están casi alrededor de los 50 grados o más, salvo uno, que es este. Fíjense, en menos de 23 grados está en ebullición, que es el deflurano. Por eso que el deflurano, si ustedes lo ven en el frasquito, está presurizado. Si ustedes tuviesen la posibilidad de abrirlo y tirarlo así, no llega al piso. Líquido no llega al piso, se evapora antes. Es como el lanzaperfume, igual, tiene que estar así. Y ahí viene todo eso sumado a la presión de vapor, que si ustedes la ven, van a estar por acá, a ver, tenía que estar por acá, si no lo vemos por otro lado, tiene que estar. Aquí estamos. En la presión de vapor, fíjense los demás anestésicos a temperatura estándar que están más o menos 157, 240. ¿Y esto qué importancia tiene esto? ¿Para qué quiero yo saber esto? Porque esta presión en cualquier vaporizador, los vaporizadores adentro tienen una fase del anestésico que es líquido y por encima de esa fase líquida está la fase de vapor de mayor concentración, porque ahí es donde está el intercambio entre una fase y la otra. Si sumamos el punto de ebullición, que eso estaría casi ahí, por más que sean termocompensados, estarían casi entre una fase y otra saturando muchísimo, y mucho más teniendo en cuenta esto, que la presión de vapor es casi igual que la atmosférica. Eso quiere decir que en la fase gaseosa de ese sobrenadante vamos a tener el 100% de anestésico, difícil de dosificar con un vaporizador común. No es lo mismo que los otros, por ejemplo, el sevoflurano, que con esa presión de vapor podemos tener en la fase de mayor concentración por encima del líquido un 16%, vamos a ponerle, con lo cual se hace mucho más manejable. Por eso es que los vaporizadores de deflurano son tan diferentes. No se podría hacer dosificar con un vaporizador como un bypass variable. Una de las formas para que no pase por el punto de ebullición que tiene y por la presión de vapor, para hacer una dosificación más o menos de acuerdo a lo que uno quiere poner en el dial, tendríamos que, por ejemplo, enfriar el anestésico, o sea, poner casi un frigobar en la máquina de anestesia ahí. Como eso no se hacen otro tipo de vaporizadores, que no es la idea de mostrárselos acá, pero si ustedes ven un vaporizador de deflurano van a ver que lo tienen que enchufar, y si lo tocan van a ver que está caliente. ¿Por qué? Porque lo que hace ese vaporizador es calentar la cámara de vaporización, la lleva a 39 grados, con lo cual esa fase que está sellada ahí adentro, esa cámara, la presión que se genera de vapor ahí adentro es de 1500 milímetros de mercurio, o sea, 2 atmósferas prácticamente, con lo cual ahí se empieza a manejar como un gas comprimido y entonces se va a dosificar como si fuera un gas comprimido. Por eso que tiene tanta electrónica ese vaporizador, que va a dosificar de acuerdo a lo que uno abre el vaporizador, más el flujo de gas que está pasando, que tiene que pasar en el porcentaje que tiene que entregar del flujo total, es que lo entrega así electrónicamente también, en cierto modo, ¿no? Es toda una evolución, por eso cuestan lo que cuestan, mucho más que los otros. Esto era un poco para mostrarle de qué sirven todos estos numeritos, ¿no? Porque a veces uno dice, y esto, presión de vapor, esto, presión, ¿cuál es el punto de ebullición? Y otra de las cosas que uno pregunta a diario,
¿Cuál es la CAM del anestésico? O sea, primero, ya sabemos qué es la CAM, ¿no? Concentración alveolar mínima. Pero cuando nosotros hablamos así, Iger, cuando empezó a dar este concepto, hablaba de la CAM 50. ¿Por qué? Porque en la curva de Gauss incluimos solo al 50% de los pacientes que con esa concentración alveolar mínima se le produce la abolición de una respuesta a un estímulo quirúrgico de piel. Pero, ¿qué pasa? ¿El 50% a mí me alcanza para decir que tengo los pacientes anestesiados? No, porque solo el 50% lo tengo bien anestesiado. El otro lo puedo tener o muy superficial o muy profundo. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que se toma generalmente? La CAM quirúrgica o CAM 95. Porque ahí englobo al 95% de los pacientes. ¿Cómo saco la CAM quirúrgica o CAM 95? Multiplicando la CAM por 1.3. Por ejemplo, la CAM 50 del sevoflurano, que es 2, en un paciente joven, adulto joven, ¿no? ¿Cuánto sería entonces la CAM quirúrgica? 2.6. Y bueno, no vamos a entrar acá a cuáles son los factores que modifican la CAM, los que pueden disminuir la CAM o los que pueden aumentar la CAM. Pero bueno, sepan que eso está, por ejemplo, la edad, la temperatura, etc. Así que bueno, por eso ustedes lo ven acá con respecto a la edad, cómo va subiendo. Y ni que hablar en el deflurano. En los chicos es muchísimo mayor. Y así como tenemos una CAM quirúrgica, también tenemos una CAM de despertar, que es bastante fidedigna, y que es la CAM en la cual nosotros sabemos que los pacientes nos pueden empezar a responder a preguntas o estímulos. Generalmente la CAM de despertar o CAM awake es el 34% de la CAM, tanto en el deflurano como en el sevoflurano. Y otra de las cosas que también vamos a encontrar es que bueno, acá está lo de la CAM 95, y otra de las cosas que también vamos a encontrar es que, para explicar un poco algo, es la CAM de intubación. Si ustedes toman la CAM de intubación, es prácticamente 2 CAM quirúrgicas. ¿Y por qué? Y esto es tan viejo como cuando Gödel hizo la publicación de los planos de la profundidad anestésica de Gödel, que lo pueden estar, el homúnculo de Gödel. Para hacerlo sencillo y práctico, comprobó que el estímulo más profundo de abolir, ¿cuál es? El traqueal. El traqueal. Por eso ustedes pueden tener un paciente en plano con el abdomen o el tórax abierto, pero si no está relajado, le mueven el tubo, ¿qué hace? Es un cambio de estímulo a un estímulo que necesita ser abolido mucho más en un plano anestésico mucho más profundo. Y si está relajado, por ahí no se va a mover, pero voy a dar la respuesta hemodinámica. Bueno. Bueno, acá lo que hablamos un poquitito recién, y la degradación que tienen los anestésicos. De hoy por hoy, de los que estamos usando, el que menos se degrada, el que menos metabolismo tiene el organismo es el deflurano, casi nada, y el sebo es el que más tiene, pero por suerte no ha tenido tantas implicancias, porque también es bajo el metabolismo que se hace en el organismo, y los productos de degradación con respecto al compuesto A, porque nosotros estamos hablando bajo flujo, con sebo, todavía la FDA no recomienda usar menos de 1 litro, pero en el resto del mundo se usa circuito cerrado o flujo mínimo, porque ya no hay evidencia de que sea nefrotóxico o que a 50 partes por millón que se ha encontrado. Así que entonces no hay evidencia de eso, y en las ratas donde se usaron tenían una cierta susceptibilidad a esta nefrotoxicidad, con lo cual no podemos decir que no se ha encontrado nunca nefrotoxicidad. Todavía no hay nada publicado de eso. Y esto que les quería mostrar, porque es un poco de lo que va a resumir de lo que vamos a ver después, porque nosotros vamos a hablar después, mire, abrimos el vaporizador, hacemos esto, pum, pam, y va pasando esto. Porque en el organismo va pasando esto.
aquí tenemos un anestésico poco soluble y un anestésico muy soluble, como este. Este sería el poco soluble. Ustedes saben que nosotros podemos dar una cierta cantidad, que en los pulmones se va a concentrar el poco soluble mucho más en el alvéolo, por eso la velocidad de inducción va a ser más rápida, porque todo depende de qué, de cuánto se concentra en el alvéolo. Si es poco soluble, se va a concentrar poco en el alvéolo, porque enseguida va a pasar a la sangre. En cambio, un anestésico poco soluble se va a concentrar más en el alvéolo porque pasa menos a la sangre, menos barrido, menos absorbido. Y se va a distribuir después, una vez que pasó la sangre, en todos los tejidos, pero hay uno que es muy grande, que es este que está acá, que es el tejido graso, que es casi el reservorio infinito que tienen los anestésicos inhalatorios. Que cuanto más soluble sea, más se va a ir a acumular acá. Cuanto menos soluble, menos, como acá. Y estos conductos van a tener que ver, bueno, de cómo podemos ponerlo como es el gasto cardíaco, de ahí se puede ser más gordito el conducto, menos finito. En el esquema hidráulico de Mapleson esto está descrito muy bien, y cómo se va cambiando de acuerdo a cómo va cambiando el gasto cardíaco, etcétera, o la ventilación. Se los traje para que vean el método hidráulico, que fue uno de los primeros que hicieron estos esquemas para poder entender un poco mejor la anestesia inhalatoria. Y otra de las cosas que tenemos que entender, que era un poco de lo que hablábamos al principio, que era abrir el vaporizador y creer que está al 1 o 2% y que eso es lo que le estamos dando al paciente. No, hay un gradiente, porque salvo que estemos usando un circuito lineal, donde probablemente lo que uno pone en el vaporizador va a estar en la boca del paciente, cada vez que interponemos un circuito circular, y a medida que disminuimos el flujo, o sea que aumentamos la recirculación, va a haber más discrepancia entre lo que tenemos en el vaporizador y lo que está en la boca del paciente. Y eso va a depender de un poco de esto que estamos hablando, del flujo, y también de la solubilidad del anestésico. En una primera etapa va a depender de la constante de tiempo, del volumen interno del circuito, etcétera. Pero vamos un poco más de ya no tanto a los primeros inicios de la anestesia, sino ya más en la fase de mantenimiento, donde los tejidos ya están saturados, donde las presiones parciales están en los distintos tejidos, están equilibrados, entonces ahí donde la captación ya deja de ser importante, y sepan que no vamos a tener nunca, si ponemos un vaporizador al 1%, vamos a tener el 1% en la boca del paciente. Cuanto menos soluble es, mayor porcentaje vamos a tener en la boca del paciente, pero vuelvo a lo mismo. También todo depende del flujo, o sea, de la recirculación que tiene. Por ejemplo, acá, si poníamos el alotano al 1% o teníamos el 60% en el alveo. O sea, para que tengamos el 1% en la boca del paciente, ya digo, tendría que ser un circuito lineal. Si ponemos un circular, lo más probable depende de la recirculación que tengamos acá, pero si el flujo es alto, podríamos tener un 60 o un 70% de lo que tenemos el vaporizador en la boca del paciente. Y a eso, a su vez, el 60% en el alvéolo. O sea que si poníamos 1 y teníamos, no sé, el 60% es 6, y el 60% del 60%, fíjense cuánto es. O sea que en el alvéolo teníamos una tercera parte o un poco más de lo que teníamos puesto el vaporizador. A eso es donde uno quiere llegar, las discrepancias que hay. Hoy no pasa tanto así porque los anestésicos son muy poco solubles y entonces se acercan bastante más a lo que le estamos dando. Y esta curva sirve por lo que estábamos hablando recién. Esto es la relación que hay entre la fracción alveolar y la fracción inspirada. Y esto tiene que ver con la solubilidad de los anestésicos. Por ejemplo, el alotano, que tenía una solubilidad de 0,74, perdón, 2,4, es muy soluble. El isoflurano 1,5, el sebo 0,6, el deflurano 0,42 y el óxido nitroso 0,47. O sea, si ustedes se fijan, el deflurano es menos soluble todavía que el óxido nitroso. Ahora, ¿por qué la relación entre la fracción alveolar y la fracción inspirada
O sea, acá vamos a tener casi en el alvéolo vamos a tener, por ejemplo, de óxido nitroso casi el 90% de la fracción inspirada. Si es menos, si es más soluble que el deflurano, ¿por qué el deflurano no está acá arriba del óxido nitroso? Si el deflurano es menos soluble que el óxido nitroso, tendría que estar más arriba, tendría que tener una relación fracción alveolar, fracción inspirada mejor. Bueno, cuando ustedes ven algunos de los efectos que hay con la anestesia, por ejemplo, efecto segundo gas, está el otro efecto que es el efecto concentración. ¿Por qué el óxido nitroso está acá mucho más que el deflurano? Precisamente por eso, por la concentración en que le damos. Porque al óxido nitroso generalmente lo damos en una concentración mayor al 50% de los gases, y al deflurano lo damos en un 6 o menos, un poquitito más, un poquitito menos. Y eso es el efecto concentración. Por eso tiene esa relación. ¿Cómo nos aseguramos que cuando bajamos a un flujo mínimo, circuito cerrado, cómo sabemos que la cantidad de oxígeno que nosotros, o cuánto le tenemos que dar a nuestro paciente y asegurarnos eso? Bueno, lo que más usamos habitualmente, hay muchas fórmulas. Lo que más usamos, la más práctica, es el Brody, que inclusive muchas de las máquinas que dan esto automáticamente usan también esta fórmula. Ojo que esta fórmula es a partir de los 10 kilos. Brody en el año 40 y pico hizo todo este estudio que publicó de todos los mamíferos, entre todas las especies había una gran correlación entre el consumo metabólico. Así que lo que hizo esto, que al principio cuando nosotros empezamos a hacer circuitos cerrados nos rompíamos la cabeza, ¿cómo hacemos esta fórmula? La multiplicábamos todo, nunca nos daba. Bueno, porque no es tan simple, es mejor con una calculadora. Y si ustedes tienen una calculadora, lo hacemos. ¿Alguno tiene el celular? Vamos a sacar el número de Brody para saber cuánto consume un paciente, por ejemplo, de 70 kilos. Entonces, como ustedes ven acá, el Brody dice llevar el peso a la 3/4, ¿no? al cuadrado, llevando a la tercera potencia, llevándolo a la tercera potencia, y después de ahí hacerle 2 raíz cuadrada. Entonces lo que van a hacer es, si tienen una calculadora, generalmente te van a hacer, la ecuación la que habría que hacer, llevar el peso a la tercera potencia y después 2 raíz cuadrada. Pero con la calculadora pone 2 veces raíz cuadrada y abrir paréntesis, porque la ecuación te la hace al revés, ¿viste? Apretá 2 veces raíz cuadrada, paréntesis, y ahora multiplicá 70 por 70 por 70, o sea, 3 veces 70. Y eso te va a dar un número. ¿Cuánto te dio? No. Borrá, apretá 2 veces raíz cuadrada. Abrí Claro, apretá 2 veces raíz cuadrada, abrí paréntesis. Por 70, lo tenemos que llevar a la tercera potencia. 24. Sí, 24,2. En un paciente de 70 kilos, el número de Brody es 24,2. Este número, si lo multiplicamos por 10, nos da el consumo metabólico de oxígeno. O sea, 240, 250, vamos a poner, porque hoy las máquinas no nos dan tan finito. Y si lo multiplicamos por 8 nos da la producción de CO2, si lo multiplicamos por 2 nos da el gasto cardíaco en decilitros, o sea, 48, ¿no? Pero si lo son decilitros, si lo pasamos a litros son 4 litros 800. Si lo multiplicamos por 5 nos da los requerimientos de líquidos y glucosa en 24 horas. Así que es completito, pero con que nos quedemos con el del oxígeno es rápido. Ya les digo, muchas de las máquinas lo tienen en el algoritmo para calcular, las que hacen el cálculo en circuito cerrado. Por ejemplo, la Zeus lo saca por Brody también. A partir de los 10 kilos, porque debajo de los 10 kilos el consumo metabólico ya cambia, es mayor. Bueno, y aquí tenemos, por ahí esto era bueno mostrárselo con el video, pero lo vamos a ver. Hoy en el video veíamos cuando en el quirófano yo les decía, volviendo a esto, ya que calculamos el consumo metabólico de oxígeno,
¿Cómo sabemos nosotros si el flujo, por ejemplo, si ponemos 250 litros en un paciente de 70 kilos y con las máquinas que tenemos ahora, por ejemplo, con el asistente de bajo flujo, muchas veces se nos pone en rojo? Estamos hablando del flujo total, si es suficiente, no de la composición de los gases que le estamos dando, el flujo total. ¿Cómo sabemos si es suficiente? Si no hay fugas. ¿Cómo sabemos? Por ejemplo, en las máquinas que tienen la mayoría, ¿no? Que las Draeger, que yo les decía, y si tienen fuelle es lo mismo, porque empiezan a ver y el monitor y la ventilación, entonces les digo siempre lo mismo, parate en la otra punta del quirófano, mirá la máquina, no mires el monitor y ya tenés que darte cuenta si el flujo es suficiente. Tengas una máquina con fuelle o tengas una máquina que no tiene fuelle. Salvo, estamos hablando de las Draeger, porque hay otras máquinas ahora que no tienen ni fuelle, ni turbina, ni pistón, y hay que ver si otras cosas. ¿Qué tienen que ver? En el caso de las Draeger, vamos a empezar al revés. En el caso que si tuviera fuelle, ¿qué tendrían que ver para saber si hay una fuga o no? Díganlo sin miedo. ¿El fuelle? Sí, está bien. El fuelle. ¿Qué pasa con el fuelle? No, cuando tiene fugas el fuelle, la mayoría de los fuelles, la mayoría de las máquinas que tenemos ahora nosotros, los fuelles, ¿cómo son? Ascendentes. ¿Cómo saben? ¿Cómo se denomina un fuelle? Si es ascendente o descendente. ¿Qué movimiento hace durante la expiración? Si durante la expiración el fuelle asciende, el fuelle es ascendente. Si durante la expiración el fuelle cae, el fuelle es descendente. A partir de los 90 se eligieron, casi todas las máquinas vienen con fuelle ascendente, precisamente porque si hay una desconexión o hay una fuga, el fuelle, si hay una fuga leve, el fuelle entre ventilación y ventilación no va a llegar a tope. No llega a tope. Si el fuelle se cae de golpe, no es una fuga, es una desconexión. ¿No? Bueno. Sí, ¿y por qué más segura? Porque en el caso de los fuelles descendentes o colgantes llevan una pesa abajo. Entonces, por más que haya una desconexión, el fuelle siempre va a caer hasta abajo y va a seguir ciclando. Ese es el punto por el cual se eligió por una cuestión de seguridad. Ahora bien, en el caso de las máquinas, por ejemplo, que no tienen fuelle, como una Draeger, ¿qué es lo que tienen que ver? Que son por ahí las que tienen la mayoría, ¿no? O combinado, tienen de las dos, por eso les doy los dos ejemplos. ¿Qué tienen que ver? La bolsa. Y volviendo a las máquinas con fuelle, ¿qué pasa con la bolsa cuando pasamos a ventilación controlada? Queda excluida. Queda excluida del circuito. La bolsa queda excluida. No tiene nada, ya no forma parte de lo que es el circuito y ventilador. En cambio, las Draeger, vamos a ver por qué tenemos que ver la bolsa. Porque las máquinas, volvemos a las máquinas con fuelle, y aquí vemos, hacemos una gran clasificación así, bastante simplista, de cómo hacer clasificar las máquinas de acuerdo al flujo de gas fresco. Y así es que, y esto lo hace también la FDA, porque si ustedes ven, o si se fijaban cómo eran los primeros chequeos de la FDA, el chequeo de las máquinas de anestesia lo hacía la FDA, hablaba de chequeo de la máquina de anestesia en máquinas de flujo continuo, porque en ese entonces eran todas máquinas con fuelle, o sea, se llama también de doble circuito. ¿Y qué quiere decir que tienen flujo continuo? Que el flujo de gas fresco que sale de los caudalímetros, pasa por los vaporizadores e ingresan al circuito paciente, lo hace durante todo el ciclo respiratorio, tanto en inspiración como en expiración. Y aquí vienen algunas de las cosas que hay que tener en cuenta. Cuando se ventila por volumen, ese flujo se suma al volumen programado del respirador. Por lo tanto, puede cambiar, y eso va
va a estar en función del tiempo inspiratorio, de la frecuencia respiratoria, o sea, cuanto más tiempos inspiratorios, más en ese minuto, cuanto más tiempo inspiratorio tenga, ya sea por frecuencia o tiempo o el tiempo que dura la inspiración, más gas fresco va a entrar ahí junto con el volumen que va a ingresar al paciente. Entonces eso puede modificar el volumen minuto, la presión pico, el volumen corriente. Las máquinas que no tienen fuelle, que tienen, como las Draeger, que tienen, se van a fijar en otras cosas, tienen lo que se llama desacople de gas fresco. Pero antes que me olvide, hablamos de la compensación de flujo de gas fresco. Todas estas máquinas que veíamos recién que tienen fuelle, las nuevas, para que no modifique cuando ventilamos por volumen el volumen corriente ni nada, tienen lo que se llama compensación de flujo de gas fresco, que lo hace cuando monitoriza la espirometría, tanto lo que el paciente le manda al respirador como lo que el paciente expira. Entonces, con esa información va a modificar el gas motor, el gas que la válvula solenoide va a inyectar dentro de la concertina, y esa concertina que está presurizada, ¿qué va a hacer cuando inyecta un gas ahí? Comprime el fuelle. Y hoy les hablé de qué es el principio de la bolsa dentro de la botella. La bolsa dentro de la botella. Porque así empezó todo. Como empezaron la ventilación controlada, y era una gran botella, y adentro una bolsa de ventilación, y cuando inyectaban aire o gas a presión ahí, comprimía la bolsa. Esto que era muy primitivo, se usó en muchas máquinas al principio. La Enstrom Elsa era una, y después se cambió por el fuelle, porque con el fuelle podían graduar el volumen, de acuerdo al movimiento, de cuánto era el volumen que ingresaba entre ventilación y ventilación. Pero ahora ingresó una máquina, inclusive al país belga, que tiene una bolsa dentro de la botella. Tiene una bolsa dentro de la botella. Y uno puede pensar, y sí, ¿por qué? Porque ya no depende, ya nadie miraría el fuelle para saber qué volumen entra. Es como mirar la bolsa. Con todas las mediciones que tenemos exactas, ya no miramos tanto eso. Entonces, por eso se fijan más en eso. Y hay otras máquinas nuevas también que tienen otros dispositivos. Entonces, para compensar ese volumen y ajustarlo, de acuerdo al flujo de gas fresco, que tienen eso, pero tienen que censar 2 o 3 ventilaciones. Por eso es que si ustedes no setearon una presión límite, más o menos, puede disparar o puede aumentar mucho el volumen corriente o puede aumentar mucho la presión pico. En cambio, las máquinas que tienen desacople de gas fresco, que son las que ustedes también manejan, las Draeger, por ejemplo, no tienen este problema. ¿Por qué? Porque al tener desacople de gas fresco, el flujo de gas fresco que ingresa al circuito no es continuo. Ingresa solo al circuito paciente, solo durante la expiración. Solo durante la expiración. Por lo tanto, no tiene ninguna injerencia ni en la presión pico ni en el volumen corriente. Pero va a ingresar al circuito, durante la inspiración, se va a derivar, se va a bypassear a un reservorio externo. Un reservorio externo. ¿Cuál se imaginan que es? La bolsa. Por eso, cuando ustedes en estas máquinas pasan a ventilación controlada, se dan cuenta que la bolsa no quedó excluida del circuito, porque sigue trabajando, está actuando de reservorio. Por eso muchas veces nosotros, yo particularmente en el hospital, en el Garrahan, cuando vemos que vamos a hacer un bebé y le cambian, le ponen una bolsa de medio litro. Entonces uno les empieza a nombrar, mira, hay trabajos publicados de cómo se mide la eficiencia de los gases frescos en las distintas máquinas de anestesia. O sea, cuán eficiente es una máquina de anestesia en la utilización de gas fresco. ¿Y sabes qué? Vos al poner una bolsita así, creyendo que vas a ventilar mejor un paciente en forma manual, vas a desaprovechar mucho gas fresco. Porque la bolsita se va a hinchar así cuando actúe como reservorio y el resto de gas que se está juntando va a ir todo al exterior. Y por otro lado, si yo pienso que con una bolsita así voy a ventilar un bebé de 5 kilos y lo voy a ventilar mejor, y por ahí para el que no está muy acostumbrado, sí, va a tener un parámetro, pero lo primero que nosotros hacemos cuando ventilamos un bebé no es mirar la bolsa, sino mirar el tórax del paciente y la expulsión torácica. Y yo les digo siempre el mismo ejemplo.
Si ustedes tienen que hacer un RCP en un paciente adulto, van a poner en el tórax, en el pecho, las manos, los talones de la mano y van a hacer así. No lo harían así en un bebé de 5 kilos. Van a tomar los 2 dedos así, van a hacer así en el tórax o van a hacer así. Lo mismo van a hacer con la bolsa, no van a apretar la bolsa así, por más grande que sea. Entonces no tiene mucho sentido poner una bolsa chica y desaprovechar tanto gas que después se va a perder. Bueno, esto un poco para... ¿Quedó claro entonces por qué las máquinas Drager siguen trabajando la bolsa y por qué no tienen injerencia? Podemos hilar más fino todavía de las máquinas con fuelle. ¿Por qué son tan inexactas, por ejemplo, en entregar volúmenes chicos? Porque así como que dijimos, por ejemplo, cuando el fuelle está a tope es durante la expiración. En la próxima inspiración, ¿qué hace? Se inyecta el gas dentro de la concertina que comprime el fuelle, ¿no? Comprime el fuelle de acuerdo al volumen que está seteado. Todo ese espacio que queda debajo del fuelle, dentro, eso saben que es volumen compresible. Y eso es lo que hace inexacto una ventilación entre ventilación y ventilación, todo ese volumen compresible que queda ahí. En cambio, una máquina, por ejemplo, vamos a hablar, las que tienen ustedes ahora con pistón. El pistón, cuando llega al final de la inspiración, llegó a fondo. O sea, se desplaza el volumen que va a inyectar y cuando lo inyectó quedó a fondo. O sea que entre las dos paredes no quedó nada de espacio. Nada. Entonces ahí no hay cero volumen compresible. Y a su vez, cuando hace el chequeo de fuga a la máquina, que calcula la compliance del sistema, porque acuérdense que los circuitos tienen lo que se llama volumen compresible o ventilación desperdiciada. Eso quiere decir que parte de lo que ustedes setean cuando ventilan por volumen a un respirador, hay una parte que va a quedar atrapada dentro del circuito debido al volumen compresible. ¿De qué depende esto? Del volumen interno del circuito, de la presión a la cual vamos a trabajar. Cuanto más presión, más volumen desperdiciado. Cuanto más voluminoso el circuito también. Así que por decirle algunas de las características. Y las máquinas que tienen fuelle, de la única forma que pueden compensar esto es a través de la espirometría. En cambio, las máquinas, por ejemplo, las que tienen pistón, cuando hacen el chequeo de fuga, ya sacaron la compliance de todo el circuito. En realidad ya lo conocen. Lo único que miden es la compliance de los corrugados, porque el resto de la máquina lo conocen. Y lo único que tienen que corregir es cualquier cambio de presión. Si sabemos que la compliance es cambio de volumen, ¿a qué? ¿A cambio de qué? De presión. Bueno, cuando cambia la presión, pueden medir la presión en cualquier punto del circuito y ya saben cuánto tiene que compensar. En la otra no, tiene que medir la espirometría. Por eso son mucho más exactas en volúmenes chicos. Con todo este trabajo es que ganamos, pudimos entrar las máquinas y que no nos entraran más en el Garrahan más máquinas con fuelle. Con toda esta investigación que tuvimos que hacer, ¿no? Porque hay mucha menos precisión en volúmenes por debajo de 60 mililitros, que es una gran cantidad de pacientes que tenemos nosotros, ¿no? Así que, bueno. Y esto es lo que yo les decía recién. ¿Qué pasa con una máquina de flujo continuo? Con el volumen corriente pasa esto. Con el desacople, por más que modifiquemos el flujo, no pasa nada. Y esto pasa con la compensación. Va a compensar un poco, pero bueno, primero tiene que ventilar, tiene que censar algunas ventilaciones. De todo lo que vamos a ver con el simulador, de todo lo que vamos a ver, de los cambios que se hacen cuando nosotros hacemos una anestesia con circuitos con muy bajo flujo cerrado, vamos a ver que de las cosas que más se modifican es la fracción inspirada de oxígeno y el anestésico. Porque va a haber mucha discrepancia. Por ahí nosotros ponemos el caudalímetro, los que tienen mezcla automática, vamos a poner un 40% de oxígeno, que sabemos que lo vamos a modificar porque si nosotros bajamos el flujo casi a metabólico o a flujo mínimo, ese oxígeno va a seguir bajando. Entonces le vamos a poner oxígeno
Cuando llegamos al 40%, lo subimos a 80 o 90, porque si no va a seguir bajando. Y acá yo les digo, y por eso les mostré las primeras diapositivas de la importancia de monitorizar el oxígeno. Porque acá es donde vamos a ver, y lo vamos a ver con el simulador, cómo nosotros podemos administrar una mezcla hipóxica mezclando aire y oxígeno. Así como lo escuchan, mezclando aire y oxígeno. Entonces, ¿cómo? Va a haber mucha discrepancia en lo que va a inspirar de oxígeno y también del anestésico. Por eso van a poner el vaporizador al 2% y por ahí el paciente está inspirando el 1%. Y el oxígeno ustedes lo van a tener al 90% y por ahí la FRIO2 que está inspirando el paciente es 35%. Hay mucha discrepancia. Pero para llegar a eso, para todas esas correcciones que yo lo pongo a 90 y ya me quedó así en 35 o 40%, o lo puse el vaporizador al 1,5 y ya me quedó a 1, tiene que haber pasado un cierto tiempo de la anestesia, no es para anestesias cortas. ¿No? No es para anestesias cortas. Y hay trabajos ahora, ¿cuántos cambios hay que hacer para llegar a esto? Y hay que estar. Y lo bueno es eso, que hay que estar un poco atentos, sobre todo al principio. Pero después lo van a ver en las cirugías largas cómo se despierta el paciente. Y con cualquiera de estas máquinas, y por ahí va a ser lo que se viene, ya se hace en forma automática. Se hace de forma automática. Yo tuve la suerte de trabajar casi un año, o un poco más con esta, y casi un año con esta. Esta fue la última. Después voy a mostrar otra, que es para que no se nos ofenda la gente de Draga. No, mentira. Y vamos a explicar qué diferencias hay. Estas máquinas son servocontroladas, son máquinas automáticas. Porque es lo que se viene. Cuando están diseñadas para trabajar con bajo flujo. Discrepan algunas con 500 mililitros, por ejemplo la ACES, y esta cuando ponemos en forma automática baja 300 mililitros. Y nosotros ponemos en casi todas, menos en aquella, ponemos la fracción inspirada, en la ACES no, tenemos lo que pide como una cuestión así para programar, es la fracción no inspirada de oxígeno, sino la expirada. Es la única. Las demás todas ponemos qué fracción inspirada queremos de oxígeno y qué fracción expirada queremos del anestésico, y la máquina se encarga de hacer todos los cambios. Ahora, claro, los cambios, ¿cómo lo va a hacer? Como los vamos a hacer nosotros. Si tenemos que subir bruscamente la concentración inspirada del anestésico, ¿cómo lo vamos a hacer? Con la única que casi no tenemos que tocar mucho el flujo de gas frescos con el de fluorano, porque debido al coeficiente tan bajo de solubilidad y que tiene un vaporizador que nos permite abrir hasta el 12%, prácticamente lo abrimos, perdón, hasta el 18%, lo abrimos y en poco seguida aumentamos la concentración. Pero con el resto, con el sebo, si queremos hacerlo rápido, por ahí tenemos que levantar un poquito el flujo. Estas máquinas hacen lo mismo. Si yo tengo que subir la concentración inspirada, va a ser de entrada aumentando el flujo. Los vaporizadores son electrónicos también, o tienen un componente electrónico. Y lo mismo si quieren bajar la concentración, van a cerrar el vaporizador y aumentar el flujo. Y lo mismo con la FIO2, van a aumentar más el aire o van a aumentar más el oxígeno para acomodar la FIO2 que yo quiero o que está programada. Y eso es lo que hacen. Varían un poco. Esta es la máquina General Electric o Datex o MEDA con control en Tidal. Esta es la maquette Flow-Y, también que uno de los modelos viene servocontrolado. Y esta es la última Minray A9 que miren esto que está acá, ¿no? Yo les decía, con las máquinas con fuelle, miran el fuelle. Con las máquinas con bolsa, miran en la bolsa. Esta no tiene ni fuelle, ni pistón, ni turbina. Lo que hay que mirar es este dibujito que está acá, que es como se está moviendo el aire dentro del circuito entre el respirador y el circuito paciente. Después les voy a explicar qué es esto. Aquí tenemos el control en Tidal, donde uno fija acá lo que quiere, los parámetros que quiere de anestésico, y bueno, la máquina se encarga de hacerlo solo. Tiene estos vaporizadores. Lo borroso de esto, sobre todo en la época que nosotros usábamos tanto de fluorano como sebo, que nos permite poner un solo cartucho Aladín ahí, ¿no? Y bueno, y después el fuelle.
Esta máquina, la Floweye, que como les decía recién, no tiene ni pistón, ni fuelle, ni turbina. Tiene esto que está acá, que lo llama reflector. Es esto que está acá arriba, el reflector. Que si ustedes lo ven, es como un tubo en espiral. Este sistema lo usamos durante años y lo seguí usando yo particularmente durante años. Es el principio más simple para acoplar cualquier respirador a un circuito de anestesia. De hecho, yo lo hacía con cualquier máquina de anestesia con los lactantes. Me llevaba un respirador neonatal y le conectaba ese respirador a cualquier máquina de anestesia. Dejaba el que traía, que generalmente eran por volumen, y conectaba el otro. Es el circuito Lacour, que tanto describió Bruña en su libro. El circuito Lacour es un tubo que se tiene que interponer. En lugar de la bolsa de ventilación se coloca un tubo y en ese extremo del tubo se conecta a la pieza ni del respirador que sea. Las características que tiene que tener el tubo son que el volumen interno del tubo tiene que ser mayor que el volumen corriente del paciente, que tiene que tener un determinado diámetro para que no tunelice el aire, ni tampoco que sea muy finito para que no genere mucha resistencia. Generalmente no menor a 2 centímetros, no mayor a 7. Así es como hacíamos esto y lo usamos durante años. Después yo con los bebés lo hacía más simple, agarraba un corrugado cualquiera, como el volumen corriente era muy chico, entonces con un corrugado lo ponía en lugar de la bolsa, en la pieza de anís ponía un Secret. La particularidad que tenemos que tener es que tenemos que aumentar mucho el flujo inspiratorio porque si no, no se mueve el tórax del chico. Y como yo usaba ahí toda la espirometría de flujo lateral, de todo lo que me veía en la máquina, uno veía cómo estaba ventilando. Y no hay otra forma, pues es lo mismo que hace el respirador, un respirador neonatal cuando están dentro de la máquina de anestesia. Bueno, a tal punto que ahora 2 de las máquinas nuevas han incorporado este sistema. Esto no es ni más ni menos que un sistema Lacour, que mueve la columna de aire, o sea, el respirador mueve una columna de aire dentro de ese tubo y esa columna de aire tiene una parte que es la del circuito y va a ir al circuito. El tema es que no haya fuga dentro del lado del circuito y que la columna que empuja al respirador se empiece a meter dentro del circuito y diluir la mezcla anestésica. Eso no pasa generalmente, es al revés. El flujo, depende del flujo que pongamos, siempre va a tener tendencia a salir por la válvula expiratoria del respirador o exhaust valve, para usar el término correcto. Bueno, si ustedes se fijan cómo es eso, se llama, Maquet le puso el nombre reflector. Vamos a los chinos. ¿Qué les parece? Parecido, ¿no? Es una copia. Ellos le pusieron intercambiador de volumen el nombre. El principio es el mismo. Y el principio es exactamente el mismo. Y aquí se ve en el dibujo cómo se mueve el aire, que es un tubo. Uno es el verde es el gas motor y este es el gas del circuito paciente. Cómo va de un lado al otro en cada ciclada. Es esto. Bueno, y todas estas máquinas, volvemos a lo mismo, son servocontroladas o automáticas. Pero no podemos dejar, si hablamos de máquinas automáticas, hablar de esta, porque esta es la más sofisticada, la más eficiente y que tiene muchas diferencias con las otras. Primero que esta es la única máquina que cuando pasa en modo automático directamente pasa a circuito cerrado. Es la única. Los demás pasan a flujo mínimo o flujo muy mínimo, pero no a circuito cerrado. Esta pasa a circuito cerrado y toma como algoritmo, ya les dije, el Brody. Ahora, ¿qué particularidades tiene? Porque esta máquina está copiada de otro proyecto que es la Physioflex, que fue un proyecto de la Universidad de Rotterdam, que era una máquina que se podía usar solo exclusivamente en circuito cerrado. ¿Y qué le tomó de bueno? Primero que Drager compró este proyecto, por eso desarrolló esto. Ya entra en las máquinas que son ergonómicas, porque permiten trabajar tanto de un lado como en el otro. Tiene doble control de oxígeno de un lado y del otro. Esta máquina uno puede estar de este lado o del otro lado. Las máquinas convencionales están todas hechas para trabajar en la cabecera del paciente a la derecha del paciente.
sino que estaríamos cruzando todas las mangueras, salvo estas máquinas o la Flowout o la Fenix de la francesa, de Taema, que son casi todas iguales, todas copiadas así de la forma a la Zeus, que permiten trabajar tanto, la pueden poner tanto de la derecha como a la izquierda del paciente. Porque tienen doble control, por ejemplo, del botón de flujo de oxígeno, tienen todo doble control, tanto de un lado como del otro. Pero esta máquina, primero, si tiene que aumentar rápidamente la concentración del anestésico en el circuito, no lo hace a expensa del flujo de gas fresco, ni lo toca. Porque no es un vaporizador bypass variable como las otras. Serán electrónicos los otros, pero no dejan de ser bypass variable. Aquí no tiene vaporizadores, tiene inyectores. Estos vaporizadores que tienen acá son un sistema de inyección. Bosch, lo fabrica Bosch, el mismo que hace el de los autos, y que va a inyectar el anestésico dentro del circuito. Todas las máquinas están haciendo este feedback, las que les mostré antes, con los analizadores de gases. O sea, yo le pongo qué fracción expirada quiero del anestésico y la inspirada del oxígeno y dónde los va a medir. En la boca del paciente con la línea de muestreo de los gases. Me ha pasado también, y puede pasar, que esa línea se tape por secreciones, porque se acode, lo que fuere. Y estamos en modo automático. ¿Qué pasa? Porque la máquina deja de censar lo que tenía que programar o que tenía que mantener. Por default vuelve al valor anterior, o sea que puede estar o muy superficial o más profundo, y les digo que es un problema, al menos los que tuve yo así por ese motivo. Bueno, con esta máquina no pasa eso. ¿Por qué? Porque como les dije recién, está tomada del proyecto de esa Physioflex, y la Physioflex también seguía el algoritmo automático de programar qué queríamos inspirado del anestésico, expirado del anestésico y el oxígeno. Pero, a copia de esa Physioflex, tenía un segundo analizador de gases. Esta máquina tiene dos analizadores de gases. Tiene uno que va en conexión al paciente y otro que solamente está censando los gases que circulan dentro de la máquina, del circuito dentro de la máquina. O sea que por más que se nos tape la tubuladura, mientras el paciente está ventilando, ya sea espontáneamente o en forma controlada y circulen gases dentro de la máquina, va a saber qué composición tienen los gases que circulan en la máquina y que van al paciente. Esas son otras de las cosas por las cuales las hacen diferentes. El sistema que tienen de inyección, el sistema que tienen de monitorización, entre otras cosas. Bueno, yo creo que acá terminamos esta parte. A ver, vamos a ver acá. Vamos a... Y vamos a ver, vamos a volver atrás porque acá... Si no, no vamos a saber nunca cómo estamos. Esperen que vamos a detener esto, porque si no, no sé. Nosotros acá, esto es un simulador que yo les dije, no sé, le mostré recién la página, ¿no? Donde, bueno, usted, el simulador, en todos los pasos que le da de las distintas clases, que todo lo que nosotros vimos en quirófano y que vamos a ver, está todo muy bien explicado, les hace hacer ejercicios muy simples, pero esto ya esto está tomado en base al Gassman. La única inconveniente que podríamos decir que está hecho con isoflurano, y en este modo es libre, no está guiado por el curso, sino que uno lo maneja como quiere. Entonces uno puede poner, y acá lo que vamos a ver primero,
es como nosotros, y está hecho tomado en base a un paciente de aproximadamente 70 kilos, un adulto joven, o sea que no podemos poner más parámetros que esos, pero no sirve igual. No sirve porque vamos a ver cómo se maneja el flujo, qué es lo que va pasando. Si bien usamos isoflurano, que los cambios son mucho más prolongados para que se produzcan, pero como podemos acelerar el tiempo con el relojito, bueno, entonces vemos qué es lo que está pasando. Y una de las cosas que podemos poner nosotros es acá un flujo que podemos largar, no sé, con un flujo, espérate que tenemos que poner acá bueno, no sé si anda ahora, espérate, vamos a alargarlo. Pues si no me parece, no me lo deja poner. Bueno, no sé por qué no lo... Vamos a ponerle aire, no me deja subir bien el... Ahí estamos. Y este lo vamos a subir un poquitito más también. Si quieren un litro y un litro, vamos a poner... Aquí estamos. Vamos a poner un poquitito de isoflurano. 2% si quieren. ¿Se acuerdan cuál era la CAM del isoflurano? 1,15. Qué bien. Coeficiente de solubilidad lo vieron, ya se lo mostré, 1,4. Bueno, aquí lo que van a ver son las moléculas de los gases. El verde, obviamente. Obviamente, para este modelo, acá el oxígeno está como verde. Sepan que esto, el oxígeno, el código de colores, por ejemplo, ISO, es verde. Pero en nuestro país es verde, es blanco. El oxígeno es blanco. Y lo que van a tener acá es moléculas de aire también, las de isoflurano, y acá las que ya están con anhídrido carbónico. Bueno, y van a ver el porcentaje que hay de reinhalación con 2 litros, que está acá, casi en un 50%, ¿no? Y tenemos acá cuál es la fracción inspirada y expirada del anestésico, y nosotros pusimos más o menos, sepan que si nosotros ponemos oxígeno y aire al 50%, en realidad tenemos una fracción inspirada de oxígeno de un 65%, 63%, porque tenemos que sumarle la fracción que viene con el aire. Y aquí es otra pregunta, ¿cómo está formado el aire? ¿Cómo es la composición del aire? No se imaginan todas las cosas que dicen, del aire que respiran. ¿Eh? Un 21% de oxígeno, un 78% de nitrógeno y un 1% de gases raros o nobles. O sea que en mayor proporción lo que nosotros respiramos es nitrógeno. Nitrógeno. Bueno, entonces, fíjense ustedes acá lo que nosotros pusimos y es lo que está pasando. Todavía es muy poquito tiempo. Esto es lo que estamos consumiendo en agente líquido, lo que estamos gastando en gas. Podemos acelerar esto si quieren, ¿no? Para alcanzar más. Podemos acelerar un poco más el reloj. Vamos a dejarlo un poquitito. Pero un poco no quiero llegar a esto. Yo quiero llegar, ¿qué pasa si nosotros vamos a poner, por ejemplo, que la fracción inspirada sea del 40%, y vamos a bajar el flujo, vamos a bajarlo, vamos a ponerlo acá porque si no es más fácil. Vamos a bajarlo a 500 mililitros. Bueno, está medio... No importa, podemos dejar ahí. Tenemos eso ahí. Fíjense lo que va a pasar ahora con la reinhalación de esto, ¿no? Con este flujo. Si lo puedo bajar un poquitito más.
Algunos, por ejemplo, ahí estamos. Algunos no se los deja bajar. Esto acá estamos, si ustedes se fijan, este flujo, estamos por debajo del consumo metabólico, ¿no? Bueno, fíjense lo que pasa acá. Esto es la fracción inspirada, ¿no? Esto es lo que yo programé, esto es lo que está pasando. Fíjense cómo es la relación. Antes era el 50% con 2 litros, más o menos. Fíjense ahora, casi completa. Bueno, acá tenemos el 1,5, pero fíjense nosotros lo que tenemos expirado, la mitad. Está bien, podemos aumentar el flujo y lo hacemos más rápido, pero vamos a ver, yo quiero ir acá qué pasa cuando pasamos unos minutos con el oxígeno. Fíjense. ¿eh? Y si seguimos en función del tiempo, mire lo que va a pasar con el oxígeno. La fracción inspirada de oxígeno, ¿de cuánto es? Aquí está, ¿lo ven? 19%. Es lo que yo les decía antes, cómo damos una mezcla hipóxica solamente mezclando aire y oxígeno. ¿Por qué es esto? ¿Por qué se da este fenómeno? Si estamos mezclando aire y oxígeno. Porque estamos con un flujo muy bajo, entonces lo que tenemos que cambiar para que esto no pase es la composición de esto. Obviamente, si a mí me pasa esto, yo acá tengo que poner un flujo, vamos a ponerle de 100 porque estoy muy abajo, y aumentar un poquitito el, el flujo. Si lo quiero hacer rápido, aumento acá esto. Voy a ponerlo con 1 litro. Aumentamos o le damos un flush. Ojo con el anestésico cuando apretan el botón, porque cuando apretan el botón mandan oxígeno, pero oxígeno sin anestésico. Si lo tenían justito, van a bajar la fracción inspirada del anestésico. Bueno, ahí subimos y ahora vamos a bajar de nuevo a 500 mililitros o menos. Bueno, el 500 no quiere, parece. Si nosotros quisiéramos tener el 50% de CAM, estaríamos bien ahí. Bueno, estamos en 50 minutos, esto sigue corriendo, ¿no? Vamos a ponerle 1 hora. Es la única forma que tenemos de compensar esto es aumentando ahí el oxígeno, y van a ver que ustedes acá, esto no se da así, pero acá lo tendríamos en menos que esto, y vamos a tener el doble de lo que le estamos entregando y vamos a manejar nosotros la fracción que queremos. Pero es esto. ¿Y saben por qué pasa esto, esta discrepancia? ¿Por qué podemos dar una mezcla hipóxica? Porque si ustedes se fijan acá, la regeneración es casi completa, y la cantidad de oxígeno que le estamos dando, en este caso es bastante, ¿no? Pero ahora ya pasó el tiempo, es mucho más que los 250 que va a consumir. Pero, porque acá le tendríamos que bajar a 250 para que no siga subiendo. O 300, pero no me va a dejar. Es el oxígeno, si nosotros acá le bajamos, como recién le decía, esta fracción. Bueno, a ver si lo podemos bajar de acá. Con la computadora esto se hace un poquito mejor, ¿no? Porque estamos... Bueno, ya nos pasamos. Medio. Dejémoslo ahí. Si yo lo sigo, porque antes teníamos bastante proporción, si seguimos aumentando, acá va a bajar la FiO2 ahora, en función del tiempo, vamos a bajarla. Si bien tenemos muy poquito aire, va a quedar un poco ahí porque no le subimos el aire. Pero ¿por qué había bajado? ¿Pero qué del aire?
está bien lo que decís. Nosotros le estamos dando un volumen cuando, no recién que le damos 400 mililitros de oxígeno, pero si ahora le damos esto, y si diéramos un poquitito más de aire, este oxígeno prácticamente se consume todo, queda en el paciente. Pero como teníamos recién 300 mililitros, ¿se acuerdan el ejemplo anterior donde bajó mucho la FiO2? Teníamos, si quieren poner 50 y 50, una cosa así, de toda esa cantidad de aire, la mayor parte es nitrógeno, y ese nitrógeno, con esa reinhalación, vuelve todo al circuito. En cambio, el oxígeno queda en el paciente. O sea que el nitrógeno se va a ir acumulando. Y esa acumulación dentro del circuito es lo que hace bajar la FiO2. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ir ajustando esto, lo que estamos haciendo nosotros manualmente, que las otras máquinas lo hacen automáticamente. Ajustar el flujo. Es al principio unos cuantos ajustes y estar atento. Una vez que pasó determinado tiempo, se clava ahí y no lo tocan más, prácticamente. Y cuando ustedes tengan que despertar al paciente, van a ver qué rápido que se lava todo y qué rápido deja al paciente de largar anestésico, al menos en una fracción importante de anestésico. Y eso es lo que se va a traducir después en cómo se despiertan cirugías largas, y sobre todo la recuperación cognitiva. Eso lo van a ver en pacientes, ya sean pediátricos o adultos, van a tener mayor recuperación cognitiva, sobre todo en cirugías largas, porque es donde más se nota el tiempo que estuvieron ahí. Obviamente todo tiene que ver después qué cirugía fue, qué eventos hubo, hay que tener en cuenta todo eso, ¿no? Obviamente. Pero nosotros inclusive, todos los trasplantes en los chicos, que ayer hicimos uno, por ejemplo, que son chiquitos, todo lo hacemos con la Zeus y todo lo pasamos a autocontrol directamente, todo autocontrol. Autocontrol quiere decir circuito cerrado. Cuando uno podría pensar, y bueno, en una insuficiencia hepática, pero acá, bueno, podría estar contraindicado porque también cuando usamos circuito cerrado, no hablamos de los gases por ahí que se pueden formar, y que pueden llegar a ser, no quizás tóxicos, pero se pueden formar, acumular gases que no son a veces deseados, como metano, cetano, monóxido de carbono. Por ejemplo, en los pacientes ocluidos metanos, en los diabéticos cetano, en fin. Para eso se soluciona tranquilamente, cada tanto, cada una hora se puede ventear un poquitito el circuito y listo. La Zeus lo hace automáticamente a cada hora para que no se acumulen gases no deseados. Así que en sí es eso, ¿no? Bueno, no sé si, más o menos ya vimos todo, no sé si quieren ver una parte, sobre todo el principio del video que hicimos esta mañana, donde yo les explicaba los cambios que veían, lo que les decía de la bolsa, lo que les decía del fuelle, no sé si alguna cosa más que les quede. ¿Eh? Ah. ¿Alguna duda, algo que quieran comentar? ¿Eh? Ustedes tienen... a ver, ya que estoy acá. Bueno, aquí está acá. Bueno, se tienen que loguear acá, pero es gratis esto, ¿eh? No sé si... ¿En cuánto tiempo estamos? 37. El curso para hacerlo los guía así. Los va guiando así. Les va haciendo todo esto, les va mostrando, les va haciendo interactuar con todo esto, ¿no? Y les va diciendo, remarcando un poco lo que dijimos acá, qué tener en cuenta con el oxígeno, con el anestésico, qué hacer, cómo cambiar.
para que tengan una idea. Y ahí es donde se dan cuenta la forma en práctica, que una vez que lo empiezan a hacer todos los días, claro, a lo que les dije antes, la limitante que van a tener es si tienen o no analizadores de oxígeno, de gases. Pero, sí, pero teniendo analizadores de gases, esto es una práctica de todos los días. Y una vez que empiezan a hacer esto y ver cómo se recuperan los pacientes, les digo que es algo que lo van a hacer porque no es tan complejo, pero si uno se pone a pensar, sí, dentro de la anestesia inhalatoria requiere algunos conocimientos y es dentro de esos procedimientos el más preciso, el de mayor complejidad. Y sumado a eso, si hoy veíamos hacer TCI también, así que bueno, la combinación que se puede hacer, bueno, se van a sorprender a veces cuando hacemos TCI en los pacientes, cuánto menos usamos de REMI que si no lo hiciéramos así, ¿no? Y ni que hablar si hacen TIVA y no TCI con Propofol. Y más teniendo en cuenta que es una droga que ahí sí tiene una vida media sensitiva al contexto importante. Por eso si ustedes ven los cambios que se hacen en TCI con el Propofol, la cantidad de disminuciones de dosis que se va haciendo en función del tiempo, que es muy importante. Y si uno pone una dosis fija y va a estar 5 horas así, bueno, después va a tener quizás para una recuperación mucho más prolongada, ¿no? Así que bueno, esto, no sé si estamos como... Tengo que sacar la presentación. No sé, ¿cómo estamos de tiempo? Ya estamos, ¿no? No, entonces dejala que en todo caso la ven después. Sí, por eso. Pero va a estar por partes, pero... Bueno, no sé si quieren hacer alguna duda. ¿Qué? Están ahí. Sí. Si quieres preguntar, te escuchan. Ah, bueno. Si alguien quiere hacer la pregunta, que le pregunte. ¿Se desmutea? Si alguien que de los que está viendo por Zoom quiere hacer alguna pregunta. Bueno, no. Bueno, sí, decime. En el caso de no tenemos este sensor. Hay algoritmos que vos siempre conociendo que vos por cuantos está ahí, naturalmente, por acá todo lo que está muy bien. Porque tenemos un sensor que lo va a avanzar por si tenemos problemas. ¿Sensor de qué? ¿De oxígeno? No, bueno, yo por eso hice las primeras diapositivas que una cosa es no tener analizadores de gases, si bien sería lo conveniente, pero digamos que no, hoy por hoy todavía no está reglamentado ni en la máxima recomendación. Lo que no tiene discusión es el analizador de oxígeno. Por eso les pasé que está al mismo nivel de monitoreo básico que el oxímetro de pulso. O sea, si vos no tenés un analizador de oxígeno, no deberías largar una anestesia general. Yo no lo hago ni en mi práctica privada ni a nivel hospitalario, y no lo he hecho. Estamos hablando de una celda de oxígeno, ¿no? Si quieren, sin dar nombres, pero hace menos de 3 años en Capital Federal, hospital muy importante, hubo cambios en la central de gases, de los gases, y murió una persona porque le dieron el gas equivocado en lugar de oxígeno. El oxímetro, esto era una pregunta de examen que hacía yo. En caso de cambio accidental en la central de gases del oxígeno por otro gas, ¿qué monitor te lo detecta primero? ¿El capnógrafo, el oxímetro de pulso o el analizador de oxígeno? Uno con el oxímetro lo único que hace es matar más el paciente, hablando mal y pronto, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos un reflejo en la mano, que a medida que desatura ventilamos más. Es automático. Bueno, ahí lo hacemos más hipóxico todavía, porque no le estamos dando oxígeno. O sea, eso hoy no se discute. No se discute. Aparte, una celda galvánica que no vale nada en comparación con todo el contexto, con todo el resto. No vale nada.
Y es un consumible, o sea que eso es un descartable que cuando hay que estoquearse, porque saben que así como los sensores de flujo, los que ya sean anemómetros o los otros que son una caída de presión a través de un agujero de orificio variable, como son las Omeda, y ahora otras máquinas también China traen ese sistema de sensor de flujo. Los más comunes son los anemómetros, como los que ven ustedes en los Drager, que tienen otras marcas también, que son filamentos incandescentes. Bueno, esos filamentos, como era el de las lamparitas, cada tanto ese filamento se quema y deja de medir. Por eso es un consumible que siempre se tiene en stock, porque hay que ir cambiándolo cada tanto. Y lo mismo con la celda de oxígeno, salvo que tengan un paramagnético. Pero los que todavía tienen el sensor en el circuito, en la parte inspiratoria, bueno, tienen que saber que eso se va a consumir porque se consumen en contacto con el aire. Están entrando máquinas chinas que vienen con ese sistema, no vienen con paramagnético, y tienen un sistema que bloquea cuando no se usa la máquina el sensor para que no esté en contacto con el aire y se siga consumiendo, ¿no? Pero bueno, pero no todas son así. Entonces se va a gastar eso. No sé si... Es lo único que tiene que hacer. Los cambios que van a notar son más que nada al principio y después que cuando ya se estabiliza no van a tener muchos cambios, sobre todo si las cirugías son muy largas. Pero al principio sepan que ustedes no se tienen que guiar más por lo que tienen en el vaporizador o por lo que pusieron en la mezcla de gases, sino lo que le están midiendo, lo que le están monitorizando los analizadores de gases, ya sea tanto de oxígeno como el de anestésico. Que son los cambios más importantes que van a tener. Y después el otro, ver el fuelle o la bolsa para saber si el volumen total de flujo de gas fresco es suficiente. Entonces, a grosso modo, son tres cosas así que tienen que ver. La bolsa o el fuelle para saber si el flujo, la cantidad de flujo total es suficiente, y después la composición del gas. Y eso es todo. Y pueden dar desde un flujo metabólico, o sea, 250 mililitros, 300, menos de 500 para hablar de así, para englobar más el esquema. Y con 500 mililitros, por ahí van a tardar un poquito más, pero va a pasar lo mismo, por más que no le estén... Cuando nosotros en un paciente de 70 kilos, de acuerdo a la fórmula que hicimos, ponemos 500 mililitros, le estamos dando el doble de volumen de gas que, por ejemplo, consumiría de oxígeno, si fuera que le diéramos todo oxígeno. O sea que tenemos de sobra, todavía nos va a sobrar. Pero sin embargo, cuando hacen la mezcla de gases, va a pasar lo mismo. Por ahí tarda un poquito más, pero van a ver los cambios lo mismo. Va a empezar a bajar la concentración de oxígeno, lo mismo que lo del anestésico también, van a tener que ir subiendo un poquitito el vaporizador hasta que se estabiliza. Y a medida que pasa el tiempo, después van a tener que ir acomodando el vaporizador, bajándolo, cuando las cirugías son muy, muy largas. Pero al principio va a haber más cambios, que son los cambios que hacen las máquinas que son automáticas. Pero se puede hacer tranquilamente manual. Y lo van a ver, si lo hacen en cirugías largas, cómo se recupera el paciente. Vuelvo a repetir, depende también qué tipo de cirugía o qué eventos pasaron en el intraoperatorio, qué esquema de analgesia le hicieron. Pero si hicieron poco o anestesia que no, va a ver que el paciente se despierta muy rápido y una recuperación cognitiva importante, y casi le diría, no importa el tiempo que haya durado la cirugía. Le están dando lo justo. Están dando lo justo. Pasa por ahí. Y no hablamos de consumo ni de contaminación, estamos hablando de la parte puramente anestésica nada más, ¿no? Bueno, listo, los liberamos, así quedan. Bueno. Para bien el salón. Bueno, te queremos agradecer la charla. Es un tema árido, pero muy importante. Nosotros ahora tenemos toda la facilidad de acceder a todos los que son simuladores y todo eso, pero bueno, y con el advenimiento como vos dijiste, en nuestra época no había todo este tipo de máquinas y bueno, Hoy realmente... se hace la edición, se van a poder que parte de lo que hablamos, ¿quiénes estuvieron hoy? Parte de lo que hablamos, de los cambios en el oxígeno
y en el anestésico se dieron, y no tuvimos que hacer tantos cambios para ajustar eso. Teníamos por ahí, no sé qué tema con el REMI, pero desde el punto de vista lo que era la farmacocinética de los anestésicos, los cambios que queríamos lograr eran los que se dieron. Y no se tuvo que hacer muchos cambios, y bueno, pero cómo se iba manejando eso, y lo simple que es ver la bolsa, no es tan complicado. Bueno, es un tema, o sea, es árido para estudiarlo, pero es importantísimo saber el manejo de todo lo que es anestesia inhalatoria. Es decir, en todos los quirófanos hay vaporizadores, máquinas y bueno, más allá de que ahora está el tema TIVA y todo eso, pero bueno, es importantísimo entender esto, y bueno, y hay que actualizarse constantemente. Bueno, nuevamente, muchas gracias y en algún momento te vamos a volver a llamar. No sé si van a rotar por Garrahan. No nos permiten rotar porque el Garrahan tienen el cupo completo con la gente de ARBA. Sí han ido a rotar al Gutiérrez alguno. Ahí sí. Sí. Por año y vienen del tercer año. Así que bueno. Así que bueno. Queremos agradecer su tiempo, tu tiempo, el haber venido acá y bueno, seguramente, como te dije, te vamos a volver a llamar. Yo también me gustaría verlo esto en el lugar donde uno lo hace habitualmente, porque conocemos bien todo, y yo lo veo con todos los residentes que vienen, cómo se sorprenden, y después vienen a mi quirófano otra vez para ver, no importa el paciente que estemos haciendo, y cómo salen, cómo se despiertan, y lo que usamos, cómo uno les va anticipando. Mira, ahora fíjate el oxígeno porque va a bajar así, fíjate lo que vamos a hacer, fíjate el anestésico, cómo sabes esto, si el flujo es tal cual lo que estuvimos hablando acá. Y todo es predecible, todo nos anticipamos, pues sabemos qué es lo que va a pasar. Es eso. Cuando uno se acostumbra un poquitito a hacerlo, ya sabe qué es lo que va a pasar, qué es lo que puede pasar, qué se puede encontrar. Por eso, no es difícil. Bueno, muchas gracias. No, por favor. A ustedes por haber aguantado acá.